Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes. Y hoy, chicos, les traigo un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las transformaciones, específicamente, la de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, Halil y Esra, una pareja turca que ha experimentado un cambio impresionante. Si ya los conocían, seguro saben de lo que hablo. Y si no, pues prepárense para descubrir una historia verdaderamente inspiradora. Vamos a analizar a fondo su viaje, desde cómo se conocieron hasta el impresionante cambio físico y personal que han logrado. Vamos a explorar los factores que influyeron en su transformación, los desafíos que enfrentaron y, por supuesto, las claves de su éxito. Así que si eres nuevo por aquí, te recomiendo que te pongas cómodo, te prepares un cafecito, o tu bebida favorita y te relajes. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Porque vienen muchas más historias increíbles y contenido que sé que te va a gustar. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la increíble transformación de Halil y Esra. La historia de Halil y Esra es, en muchos aspectos, un reflejo de cómo el amor, el apoyo mutuo y la determinación pueden transformar por completo nuestras vidas. Para entender su transformación, es esencial conocer un poco de sus orígenes. Halil y Esra, como muchas parejas, comenzaron su relación con una base de amor y complicidad. Pero, como suele suceder, la vida nos presenta desafíos, y en su caso, uno de ellos fue la salud y el bienestar físico. Al igual que muchas parejas, ambos se vieron afectados por el estrés del día a día, los malos hábitos alimenticios y la falta de tiempo para el cuidado personal. *** Los cimientos, el encuentro y los primeros años ***. Para comprender la magnitud de su transformación, es crucial retroceder en el tiempo y explorar los primeros años de su relación. ¿Cómo se conocieron Halil y Esra? ¿Qué los unió inicialmente? Estas preguntas son fundamentales para entender la base sobre la cual se construyó su viaje de transformación. Según relatos en línea y entrevistas que han concedido, Halil y Esra se conocieron en Estambul, la vibrante ciudad que sirve como puente entre Europa y Asia. Se enamoraron rápidamente atraídos por la personalidad, el sentido del humor y la conexión mutua. Compartían intereses comunes y, como suele suceder al principio de una relación, se dedicaban tiempo de calidad, disfrutando de salidas, cenas y momentos de ocio juntos. En los primeros años de su relación, como ocurre con muchas parejas, la vida cotidiana y las responsabilidades laborales comenzaron a ocupar gran parte de su tiempo. El estrés, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo libre empezaron a afectar su bienestar general. Las comidas fuera de casa se volvieron más frecuentes, la comida rápida y los alimentos procesados ganaron terreno en su dieta, y el ejercicio físico se relegó a un segundo plano. La rutina diaria, dominada por el trabajo y las obligaciones, dejaba poco espacio para el autocuidado. La falta de tiempo y la fatiga emocional contribuyeron al aumento de peso y a la disminución de la energía. Si bien esta situación no era exclusiva de ellos, fue el punto de partida para un cambio que eventualmente los transformaría por completo. ***, el punto de inflexión, la chispa que encendió el cambio ***. Llegó un momento crucial en la vida de Halil y Esra, el punto de inflexión. Este momento, ese instante en el que la consciencia de la necesidad de un cambio se manifestó con fuerza, fue el catalizador que impulsó su viaje transformador. ¿Qué desencadenó esta toma de conciencia? ¿Qué factores influyeron en su decisión de tomar las riendas de su salud y bienestar? En primer lugar, el amor y la preocupación mutua jugaron un papel fundamental. Observaron cómo el estilo de vida sedentario y los malos hábitos alimenticios estaban afectando su salud y su calidad de vida. Vieron el impacto en su energía, en su estado de ánimo y en su apariencia física. La preocupación por el futuro, por la posibilidad de no disfrutar plenamente de su relación y de su vida juntos, se convirtió en un motor poderoso. En segundo lugar, la salud como prioridad fue un factor determinante. Comenzaron a darse cuenta de los riesgos asociados con el sobrepeso y la falta de actividad física. Investigaron sobre enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras afecciones que podrían afectar su salud a largo plazo. Esta información, combinada con el deseo de vivir una vida más larga y saludable, impulsó su decisión de cambiar.
Por último, pero no menos importante, el deseo de superación personal y de lograr una vida más plena y satisfactoria fue un factor clave. Querían sentirse mejor consigo mismos, aumentar su autoestima y disfrutar de una mayor vitalidad. La aspiración de mejorar su bienestar emocional y físico se convirtió en un objetivo común que los unió aún más. Fue así como Alil y Esla, inspirados por el amor, la preocupación y el deseo de superación, decidieron embarcarse juntos en un viaje transformador. Este fue el inicio de una nueva etapa en sus vidas, un camino lleno de desafíos, pero también de recompensas y logros. *** El viaje comienza, primeros pasos y establecimiento de objetivos ***. Una vez tomada la decisión, el siguiente paso fue la planificación y la acción. Alil y Esla abordaron su transformación de manera metódica y decidida. El primer paso crucial fue la investigación y la educación. Se dedicaron a aprender sobre nutrición, ejercicio y bienestar general. Buscaron información en libros, artículos científicos, sitios web especializados y, lo más importante, se asesoraron con profesionales de la salud. Consultaron a nutricionistas para diseñar un plan de alimentación personalizado y adaptado a sus necesidades y objetivos. Aprendieron sobre la importancia de las proteínas, los carbohidratos complejos, las grasas saludables, las vitaminas y los minerales. Dejaron de lado los alimentos procesados, el azúcar, las grasas saturadas y las bebidas azucaradas. Priorizaron alimentos frescos, naturales y nutritivos, como frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables. Paralelamente se enfocaron en la actividad física. Empezaron de manera gradual, tal vez con caminatas o ejercicios suaves, y poco a poco fueron aumentando la intensidad y la frecuencia. Descubrieron la importancia del entrenamiento de fuerza para desarrollar masa muscular y acelerar el metabolismo. Incorporaron el cardio para mejorar la resistencia cardiovascular y quemar calorías. También se dedicaron al estiramiento y la flexibilidad para prevenir lesiones y mejorar la postura. Establecieron metas realistas y alcanzables. No se propusieron cambios radicales de la noche a la mañana. En lugar de eso, se enfocaron en crear hábitos saludables y en mantener la constancia. Celebraron cada logro, por pequeño que fuera, lo que les ayudó a mantenerse motivados. Un elemento crucial en su plan fue la creación de un entorno de apoyo. Rodearse de personas que los apoyaban y los motivaban fue fundamental para su éxito. Compartieron sus objetivos con amigos y familiares, quienes les brindaron palabras de aliento y les ofrecieron su ayuda. Buscaron el apoyo de otros, como un entrenador personal o un grupo de entrenamiento, que les proporcionaron orientación y motivación. *** El poder del apoyo mutuo, un equipo imparable ***. La transformación de Alil y Esla no fue un viaje individual, sino un proyecto conjunto. El apoyo mutuo fue uno de los pilares fundamentales de su éxito. Se animaron mutuamente en los momentos difíciles. Cuando la motivación disminuía o los obstáculos se presentaban, se recordaban el uno al otro los objetivos que habían establecido y la importancia de perseverar. Se convirtieron en sus mayores animadores y celebraron cada logro juntos. Se brindaron apoyo emocional. La transformación física conlleva cambios emocionales. Ambos se sintieron vulnerables en ciertos momentos, pero se apoyaron mutuamente, compartiendo sus miedos y frustraciones. Se escucharon, se consolaron y se recordaron el amor y el respeto que sentían el uno por el otro. Se responsabilizaron mutuamente. Se fijaron citas para hacer ejercicio juntos y se aseguraron de cumplir con sus planes de alimentación. Se controlaron mutuamente, lo que les ayudó a mantener el rumbo y a evitar las tentaciones. Se convirtieron en modelos a seguir el uno para el otro. Al ver el progreso y la dedicación del otro, se sentían inspirados y motivados para seguir adelante. El éxito de uno impulsaba el éxito del otro, creando un círculo virtuoso de apoyo y motivación. El apoyo mutuo fortaleció su relación. Compartir este proceso, luchar juntos por un objetivo común, los unió aún más. Se sintieron más cómplices, más enamorados y más conectados que nunca. La transformación física y mental de cada uno repercutió positivamente en la dinámica de la pareja. *** Los desafíos del camino, superando obstáculos y manteniendo la constancia ***. El camino hacia la transformación no fue, ni es, un camino de rosas. Alil y Esla enfrentaron desafíos, obstáculos y momentos de desánimo. Pero su determinación y su capacidad para superar las dificultades fueron cruciales para su éxito.
Uno de los principales desafíos fue la adaptación a nuevos hábitos alimenticios. Al principio puede ser difícil abandonar los alimentos procesados, el azúcar y las grasas poco saludables. La tentación de volver a los viejos hábitos puede ser fuerte, especialmente en momentos de estrés o cansancio. Otro desafío fue la incorporación del ejercicio en su rutina diaria. Encontrar tiempo para entrenar, superar la pereza y mantener la motivación puede ser complicado, especialmente al principio. Las lesiones o el agotamiento pueden ser obstáculos que retrasen el progreso. La gestión del tiempo y la organización también fueron desafíos importantes. Conciliar el trabajo, las responsabilidades familiares y el entrenamiento requiere planificación y disciplina. La falta de tiempo puede ser una excusa fácil para abandonar los objetivos. La impaciencia y la frustración fueron emociones que experimentaron en algunos momentos. Los resultados no se obtienen de la noche a la mañana. La falta de progreso rápido puede generar desánimo y la tentación de abandonar. Sin embargo, Alil y Esla desarrollaron estrategias para superar estos desafíos. Establecieron rutinas crearon horarios para el entrenamiento y la preparación de comidas, lo que les ayudó a mantener la constancia. Se prepararon para las tentaciones planificaron comidas saludables y meriendas para evitar comer alimentos poco saludables. Encontraron actividades que disfrutaban descubrieron ejercicios que les gustaban, lo que hizo que el entrenamiento fuera más divertido y menos aburrido. Se enfocaron en los pequeños logros celebraron cada paso adelante, lo que les ayudó a mantenerse motivados. Buscaron apoyo se rodearon de personas que los animaban y les brindaban apoyo. Aprendieron a ser pacientes comprendieron que la transformación es un proceso a largo plazo y que los resultados requieren tiempo y esfuerzo. La transformación interior, el impacto en la mentalidad y el bienestar emocional La transformación de Alil y Esla no se limitó al aspecto físico. También experimentaron un cambio significativo en su mentalidad, en su actitud ante la vida y en su bienestar emocional. Desarrollaron una mayor disciplina y perseverancia. Aprendieron a establecer metas y a trabajar duro para alcanzarlas. Aprendieron a superar la adversidad y a no rendirse ante los obstáculos. Ganaron confianza en sí mismos. Se sintieron orgullosos de sus logros y de su capacidad para transformar sus vidas. Aumentó su autoestima y su seguridad personal. Mejoraron su salud mental. Practicaron la meditación, el yoga y otras técnicas de relajación para reducir el estrés y la ansiedad. Aprendieron a gestionar sus emociones y a cultivar una actitud más positiva ante la vida. Desarrollaron una mayor conciencia de sí mismos. Aprendieron a escuchar a su cuerpo, a identificar sus necesidades y a tomar decisiones que beneficiaran su salud y su bienestar. Fortalecieron su relación. El hecho de compartir este proceso, de luchar juntos por un objetivo común, fortaleció su vínculo. Se sintieron más unidos, más cómplices y más enamorados que nunca. La transformación interior fue un componente fundamental de su éxito. Les proporcionó las herramientas y la motivación necesarias para superar los desafíos, mantener la constancia y alcanzar sus objetivos. El resultado final, un cambio sorprendente y un ejemplo de inspiración. El resultado final de la transformación de Alil y Esla es simplemente impresionante. Lograron transformar por completo su cuerpo, su salud y su calidad de vida. Perdieron una cantidad considerable de peso. La transformación física es evidente en las fotos del antes y el después. El exceso de grasa corporal desapareció, revelando una silueta más esbelta y tonificada. Ganaron masa muscular. El entrenamiento de fuerza les ayudó a desarrollar músculos, lo que mejoró su apariencia física y su metabolismo. Mejoraron su condición física. Aumentaron su resistencia, su fuerza y su flexibilidad. Disfrutaron de una mayor vitalidad y energía. Recuperaron la confianza en sí mismos. Se sintieron orgullosos de sus logros y de su capacidad para transformar sus vidas. Su transformación se convirtió en un ejemplo de inspiración para muchas personas. Compartieron su historia en las redes sociales y en entrevistas, lo que les permitió llegar a un público más amplio. Su mensaje de perseverancia y de apoyo mutuo resonó en todo el mundo.
Se convirtieron en modelos a seguir para muchas personas que deseaban mejorar su salud y su bienestar. Su historia demostró que la transformación es posible sin importar la edad, el género o la condición física. *** Lecciones clave, lo que podemos aprender de la historia de Alil y Esla ***. La historia de Alil y Esla nos enseña lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. 1. La importancia de la determinación y la disciplina ***Sin determinación y disciplina, es difícil alcanzar cualquier objetivo. Hay que estar dispuesto a trabajar duro, a superar los obstáculos y a mantener la constancia. 2. El poder del apoyo mutuo contar con alguien que te motive, que te anime y que comparta tus objetivos hace que el proceso sea mucho más llevadero y gratificante. La compañía, el apoyo emocional y la responsabilidad compartida son fundamentales para el éxito. 3. La importancia de la salud mental cuidar nuestro bienestar emocional es fundamental para alcanzar cualquier meta. La gestión del estrés, la ansiedad y las emociones negativas es clave para mantener la motivación y la perseverancia. 4. La importancia de la constancia no podemos esperar resultados rápidos. Hay que ser pacientes y perseverantes. La transformación es un proceso a largo plazo que requiere tiempo y esfuerzo. 5. El poder del amor y la conexión compartir un objetivo común con la persona que amas fortalece la relación. La transformación de Alil y Esla demostró cómo el amor y el apoyo mutuo pueden ser motores poderosos para el cambio. 6. La transformación comienza en la mente la transformación física es un reflejo de la transformación interior. Hay que creer en uno mismo y estar dispuesto a cambiar la mentalidad para lograr los objetivos. 7. La posibilidad del cambio la historia de Alil y Esla nos demuestra que con la actitud correcta y la determinación necesaria, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, sin importar de dónde venimos ni cuáles son nuestros desafíos. El legado de Alil y Esla, inspiración y motivación para el mundo ***. La historia de Alil y Esla sigue inspirando a muchas personas en todo el mundo. Su mensaje de perseverancia, de apoyo mutuo y de la posibilidad de transformación resonó en las redes sociales y en los medios de comunicación. Su ejemplo demuestra que no importa de dónde venimos, ni cuáles son nuestros desafíos, sino que con la actitud correcta y la determinación necesaria, podemos lograr la transformación que deseamos. Su historia es un recordatorio de que el cambio es posible, que podemos mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestras relaciones, y que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Alil y Esla se convirtieron en embajadores de la salud y el bienestar. Compartieron su historia para inspirar a otros, para motivarlos a tomar las riendas de sus vidas y a perseguir sus sueños. Su legado perdura. Su historia es un ejemplo de amor, superación y empoderamiento. Su historia nos enseña que con esfuerzo, dedicación y el apoyo de las personas que amamos, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Conclusión. Un viaje que trasciende lo físico ***. La transformación de Alil y Esla es mucho más que un cambio físico. Es una historia de amor, de superación y de empoderamiento. Es una muestra de cómo el amor, la determinación y el apoyo mutuo pueden transformar nuestras vidas. Su historia nos recuerda que la transformación comienza en nuestra mente, que el cambio es posible si estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a luchar por nuestros sueños. Es un testimonio del poder del amor, la perseverancia y el trabajo en equipo. Es una clara muestra de que con la actitud correcta y el apoyo adecuado, podemos lograr cambios significativos en nuestras vidas. La historia de Alil y Esla sigue inspirando a muchas personas en todo el mundo. Nos recuerda que no importa de dónde venimos, ni cuáles son nuestros desafíos, sino que con la actitud correcta y la determinación necesaria, podemos lograr la transformación que deseamos. Su historia es un faro de esperanza para aquellos que buscan un cambio en sus vidas. Su historia demuestra que con el apoyo adecuado y la determinación inquebrantable, cualquier persona puede transformar su vida. Así que para todos aquellos que estén pensando en iniciar un viaje de transformación, recuerden la historia de Alil y Esla. Tomen su ejemplo como inspiración. Sean perseverantes, busquen el apoyo de las personas que aman y crean en ustedes mismos. El cambio es posible. Espero que la historia de Alil y Esla los haya inspirado tanto como a mí. Realmente creo que es un testimonio del poder del amor,
la perseverancia y el trabajo en equipo. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué fue lo que más les impresionó de su transformación? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda conocer la increíble historia de Halil y Esla, y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.